En diciembre de 2015, una campeona de Tai Chi fue acusada de atacar física y verbalmente a un suboficial de la PNP. La sociedad se indignó al ver las imágenes en las que Silvana Buscaglia era irrespetuosa, faltosa, se resistía a la autoridad y todos al unísono, salvo los familiares de Silvana, pedían su cabeza como escarmiento. Yo también estaba de acuerdo con que la condenaran, pero cuando supe sobre la pena del acuerdo entre el Ministerio Público, la imputada y el abogado defensor, estuve en total desacuerdo, pues sencillamente esto violaba un principio fundamental del derecho. Esto era el mundo al revés. El mundo toleraba un total disparate. No podía entender cómo era que los juristas, el abogado defensor, el fiscal y el juez no consideraran el principio de la proporcionalidad en la pena. Soy Key Stark y esto es Abogando TV. Según la investigadora Ivonne Yenisei Rojas, el principio de proporcionalidad se remonta a la antigüedad, ya que en la obra de Platón, Las Leyes, se puede encontrar la exigencia de que la pena sea proporcional a la gravedad del delito. Rojas asimismo reconoce que es en la época de la Ilustración donde se afirma este principio. Muestra de ello es la obra de César Beccaria, de los delitos y de las penas, donde hace referencia a la pena y dice que ésta debe ser necesaria e infalible, ya que estas dos características completan la idea de proporcionalidad. Para Castillo Córdoba, el principio de proporcionalidad tiene su origen en las sentencias dictadas en el siglo XIX por parte del Tribunal Supremo Administrativo Alemán, en el área del derecho de policía. Luego es el Tribunal Constitucional quien eleva a rango constitucional dicho principio. En tanto, se deriva del principio de Estado de Derecho. Por lo expuesto hasta aquí, tenemos que este principio es una cuestión de antaño. Pero, ¿en qué consiste? Veamos. El principio de proporcionalidad se encuentra contenido en el último párrafo del artículo 200 de la Constitución, y encontramos una explicación de ella en el título preliminar de nuestro Código Penal. Artículo 8. Proporcionalidad de las sanciones. La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma no rige en caso de reincidencia ni de habitualidad del agente al delito. La medida de seguridad solo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes. El artículo se refiere al principio de proporcionalidad como una correspondencia entre el injusto cometido y la pena a imponer. Es más, literalmente nos dice que la pena no puede sobrepasar la responsabilidad del hecho. O sea, este principio más busca el que la pena no sea excesiva. Para el profesor Alonso Raúl Peña Cabrera, el principio de proporcionalidad de la pena actúa y por ende es un límite contenedor del ejercicio de la violencia punitiva destinado a tutelar la libertad y la dignidad humana. Esto que cito me parece importante por cuando se señala el fin preventivo especial de la pena, que es el limitar la violencia del Estado contra la persona que ha cometido un delito. Aquí de lo que se trata es de defender el derecho de los culpables, porque no porque sean culpables, el Estado tendría que hacer de sus vidas una pesadilla. Por otra parte, está el fin preventivo general de la pena. La sociedad debe entender la pena como justa y ésta debe, en la medida de lo posible, desalentar y desmotivar la comisión de delitos. Así tenemos que el principio de proporcionalidad se basa o se fundamenta en tres razones. La primera es la negación u oposición de la arbitrariedad. Esto es bastante claro, ya que una de las razones de la desproporcionalidad en las sentencias es la arbitrariedad, donde no se obedece principios, razones, lógica o leyes. 2. Es una expresión del principio del Estado de Derecho. Obviamente, porque en un Estado de Derecho se hace prevalecer los principios antes que las normas o las leyes. En un Estado de Derecho, los poderes públicos o las entidades no pueden menoscabar o afectar derechos individuales fundamentales. Número 3. Es una expresión del principio de justicia. Esto es muy claro, porque si una pena es desproporcionada, ¿dónde está la justicia? Por otra parte, tenemos que la sentencia del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, el 15 de diciembre del 2006, ha establecido una especie de test de proporcionalidad, la cual incluye 3 exámenes. A. Examen de idoneidad.
Este examen, a su vez, exige, en primer término, la identificación de un fin de relevancia constitucional y, una vez determinado tal fin, verificar si la medida legislativa es idónea o adecuada para lograr tal fin. O sea, hacer un análisis si corresponde el medio con el fin, si es que el medio es oportuno para el fin. B. Examen de necesidad. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el principio de necesidad significa que, para que una injerencia en los derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro medio alternativo que revista, por lo menos, la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho del afectado. O sea, no debe existir otra alternativa de pena más benigna para el imputado. Si existiera otra alternativa y la pena sería más benigna para el imputado, se tendría que elegir necesariamente esa. C. Examen de ponderación o de proporcionalidad en sentido estricto. Este subprincipio exige que exista proporcionalidad entre dos pesos o intensidades. 1. Aquel que se encuentra en la realización del fin de la medida estatal que limita un derecho fundamental. Y 2. Aquel que radica en la afectación del derecho fundamental de que se trate, de modo tal que el primero de estos deba ser por lo menos equivalente a la segunda. Sorprendentemente, esto que ya se tenía en el 2006 y que se exhortaba a la consideración tanto de legisladores como de jueces, no se aplicó en el caso Buscaglia y otros que configuraban el tan temido delito de violencia y resistencia a la autoridad policial. Pero esta grosería, este exabrupto jurídico, ha sido medianamente palido con el Acuerdo Plenario Extraordinario número 1-2016/CIJ-116, que resuelve que la pena privativa de libertad correspondiente no podrá ser mayor de 3 años si no se ha ocasionado siquiera lesiones leves. Zaffaroni es bien claro cuando escribe sobre el principio de proporcionalidad mínima. La criminalización alcanza un límite de irracionalidad intolerable cuando el conflicto sobre cuya base opera es de ínfima lesividad o cuando, no siéndolo, la afectación de derechos que importa es groseramente desproporcionada con la magnitud de la lesividad del conflicto. Como vemos, las penas pueden ser groseramente desproporcionadas. De allí la importancia de que los legisladores y los jueces, así como los abogados, tengan siempre presente este principio de proporcionalidad, que debe ser idóneo, necesario y ponderado. Soy Keystar para Abogando TV. Pues claro, esto obliga a jerarquizar las lesiones y establecer un grado mínimo de coherencia. Es absurdo que el delito de homicidio tenga como mínimo 6 años de pena privativa de la libertad y el delito de violencia y resistencia a la autoridad, donde ni siquiera se llega a ocasionar lesiones leves, tenga un mínimo de 8 años. Entonces, como autor del delito, ¿qué me conviene? Mejor lo mato. Eso es una incoherencia total, una desproporcionalidad.